Queridos hermanos, vamos a leer hoy el Evangelio de Juan a partir del capítulo 2. Vamos a ver un poquito las bodas de Caná. Vamos a leer a ver qué nos dice Juan. Decía: 3 días después de celebrada una boda, se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: ¿no tienen vino? Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Le dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú lo has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Vamos a ver un poquito, ¿no? 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Este número 3 permanente, ¿no?, que tiene que ver con Dios, con la Trinidad, con la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es un 3 que se repite muchas veces. Hay números que se repiten en la Biblia y que tienen que ver con simbolismo. Entonces se celebra una boda en Caná de Galilea. La boda también tiene que ver con una imagen sencilla de una realidad compleja, trascendental, ¿no? La imagen sencilla es algo que la humanidad conoce, sabe de qué se trata, lo ve todos los días, es un tema cotidiano, una boda, es súper sencillo, ¿no? El marido que se casa con la mujer, los dos que se aman, quieren vivir juntos, ser felices para siempre, ¿no? Esa es la idea. La alianza, esa sociedad de hecho que es el casarse, es una alianza, ¿no? Por eso el anillo se llama alianza. Es un acuerdo, ¿no? Es para poder llevar mejor los dos la vida adelante, hacer vida común, y afrontar mejor las situaciones de la vida, ¿no? Por lo general las alianzas se suelen hacer entre un poderoso y uno menos poderoso, tratando de conseguir una ayuda, ¿no? Una mejor situación, podríamos decir. Esa era básicamente las alianzas de la antigüedad. Aquel que era más débil hacía una alianza con el más fuerte para poder sobrellevar, protegerse de sus enemigos, y a la vez prometía hacer algo que el poderoso quería o necesitaba. Esta boda, ¿no?, que se ve en la Biblia, por lo general que Dios habla de la boda, ¿no?, entre Él y su amada, que puede ser la humanidad, el pueblo hebreo, Jerusalén, tiene que ver justamente con este tipo de cosas, ¿no? Las alianzas, ¿no? La alianza que hace Dios con Abraham. Dios no necesita nada. El que lo necesita es Abraham. Lo que pasa es que Abraham ni sabe que necesita una alianza, ¿no? Esa es la misericordia y el amor de Dios, que viene a decirle: che, ¿por qué no hacemos una alianza que vos necesitas? Yo no la necesito, o sea, Dios, ¿para qué quiere una alianza? Para complicarse la vida. Dios no necesita ninguna alianza. El que la necesita es la humanidad, el pueblo hebreo, Abraham, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos la alianza. Entonces Dios
viene a decirnos, chicos, apiólense, ustedes necesitan hacer una alianza conmigo. Así que yo les ofrezco hacer una alianza con ustedes. ¿Para qué? Para protegerse del enemigo. ¿Y qué enemigo? Y bueno, el Satán y sus legiones que vienen a meterlos en la gran tribulación, la tribulación permanente de sufrimiento inútil. Para que ustedes puedan defenderse, vamos a hacer una alianza, ¿no? Y esta alianza le pone un cerquito de protección a la humanidad, ¿no? Un cerquito de protección que va escalando a medida que avanzamos en la Biblia, ¿no? Un cerco que primero es así, después es así, después es así. Y cuando terminamos con la nueva alianza de Jesús, ya está con muros altos y fuertes que nos permiten acceder a la vida eterna, ¿no? Entonces, estamos aquí en esta imagen, ¿no? Jesús maravillosamente utiliza las bodas de Caná para recordar un poquito este tipo de cosas, ¿no? Dice, fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. O sea, Jesús no fue solito, fue con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, María, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿y yo qué tengo que ver? ¿No? ¿O ha llegado mi hora? ¿No? Todavía no ha llegado mi hora. Una conversación rara, como mínimo, ¿no? Como mínimo. O sea, María le está dando como un ingreso a su vida de manifestación como Dios haciendo milagros, ¿no? Directamente ya le dice, bueno, dale, vamos, ¿no? Vamos a mostrar quién sos, ¿no? Y a partir de ahí empieza su hora, porque en el momento en que él manifiesta el poder de Dios, ¿no? Su capacidad de transformar la materia, pues está transformando la materia, o sea, llama la atención, ¿no es cierto? Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él los diga. Yo a veces pienso con esto, ¿cómo sería la vida de María viviendo con Dios, ¿no? Porque a María no le llama la atención este asunto y lo ve como algo natural. Jesús, no tienen vino. Transformarle el agua en vino, por favor. No tenemos tiempo de ir al almacén, el súper está cerrado. Vamos a fabricarle unos 600 litros de vino a los chicos. Es una cosa tremenda, ¿no? O sea, pero da la impresión por la conversación así muy al paso que para María es algo cotidiano, ¿no? Jesús, se nos terminaron las milanesas. Jesús, no tengo Coca-Cola para los chicos. ¿Qué hacemos? Se me terminó la chocolatada. Mirá la hora que es, ya no llego. Mirá, ¿no? Una cosa así, muy cotidiana y conocida. Jesús, no hay vino. Hagan lo que él dice. Punto. Ya está. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos. Las purificaciones de los judíos era el lavaje ritual, ¿no? Para limpieza, para purificación. Luego irían al templo, ¿no? Entonces, esta agua se llenaba de lo que se llamaba agua viva, agua de manantial, ¿no? El agua viva. Recordemos que Jesús es el agua viva, ¿no es cierto? Jesús es el agua viva, ¿no? El agua lo ve el profeta, ve la visión del templo y del costado del templo, mana agua viva que llega hasta el mar y sanea las marismas del mar, ¿no? Decía el profeta. Él es el agua viva, ¿no? Así que les dice él, llenen, ¿no? Las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, ¿no? Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Y ellos lo llevaron. ¿Qué hizo Jesús? Convirtió el agua viva en vino. Entonces, uno dice, bueno, genial, ¿no? O sea, tenemos vino, son las 3 de la mañana, las 2 de la mañana, las 10 de la noche, no sé, ya se habían tomado todo el vino. Buenísimo. Y el vino que Jesús fabricó, obviamente, era un vino de maravillosa calidad. Obviamente, Jesús es Dios.
Pero el punto acá es que lo transforma, volvemos a las imágenes sencillas para transmitir verdades trascendentales muy complejas. El agua viva de vida, el agua de vida, ¿no? El agua viva transformada en vino en una boda. Y entonces vemos toda la significación, ¿no es cierto? El agua viva, Jesús, la encarnación del Verbo, encarnado en la historia de la salvación, cumpliendo un rol. Uno de los roles es ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vamos al final, a la última cena, Jesús dice, este es mi cuerpo, y muestra pan, ¿no? Un pan incruento, que nos lleva al Génesis, ¿no? En el cual Jesús nos dice, les doy como alimento los granos, ¿no? de las plantas, y les doy los frutos de los árboles para alimento, ¿no? Y para los animales la hierba del campo, ¿no? O sea, Dios nos está diciendo que para él la alimentación ha de ser incruenta. Jesús nos dice, este es mi cuerpo, un alimento incruento. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? ¿No? ¿Cuál es el pan? O sea, pan. O sea, no hay un animal cocinado, humeante, chorreando, no. Pan. El maná bajado del cielo. Porque la imagen sigue siendo sencilla, ¿no? Dios trata de transmitir la paz. La paz sea con ustedes. No temáis, ¿no? La paz esté con ustedes. La paz. La paz es no violencia. El Génesis. Les doy como alimento los frutos de los árboles, las semillas, ¿no? El maná, el pan bajado del cielo, que Dios, cuando los judíos dicen, los hebreos en realidad dicen, pero nosotros extrañamos la carne, extrañamos el asadito en Egipto, les dice, bueno, ahí les mando. Y tenían todavía la carne entre los dientes cuando Dios se enoja y dice, esto no se puede creer. Bueno, ya sabemos el resto. Dios va poniendo el pan de la presencia en el tabernáculo para ir, ¿no? Allá arrancó con el pan del pesaje, el pan de la Pascua, un pan sin levadura, un pan humilde, un pan que dejaba atrás las tradiciones judías, tradiciones hebreas, perdón, para ir avanzando en un camino de abandono de la crueldad. Ahí tenemos toda la ley mosaica donde se intenta abandonar la crueldad. Hay que leerla, mirarla con los ojos del Nuevo Testamento, de las enseñanzas de Jesús, del amor al prójimo, y vamos a ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Una de las leyes que me llama mucho la atención, que es, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Y uno dice, pero ¿qué es eso? ¿Una receta culinaria en medio de la ley mosaica? Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con chicos, no hagan crueldades, no hagan crueldades. ¿Cómo van a cocinar al hijo en la leche de la madre? Es una locura total, ¿no? No lo hagan, recapaciten, piensen. Entonces avanzamos, ¿no es cierto? Llegamos a la última cena donde Jesús recuerda, porque Él es coherente consigo mismo, Él es Dios. Jesús es Dios, es el Verbo, es la palabra de Dios por la cual todo ha sido manifestado. Así que Él, obviamente, que Él es la palabra de Dios, ha escrito la Biblia. ¿Cómo no se va a acordar de lo que dijo en el Génesis? Bueno, en el Génesis Él dice, ¿no? El alimento para ustedes es el pan bajado del cielo, el pan de vida, el pan, el agua, ¿no? Y acá está el pan en la última cena. Él dice, este es mi cuerpo, parte el pan, ¿no? Y agarra el vino y dice, esta es mi sangre. ¿Cuál es la sangre para incruento? El jugo de las uvas. No hay sangre de un animal, no hay sangre humana. Es vino, ¿no? Acá le está convirtiendo en las bodas de Caná el agua viva en la boda en jugo de uva, en la sangre de Dios
mostrada como algo absolutamente incruento. Pero murió en la cruz, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, sí, sí, es todo fantástico, genial, todo incruento, maravilloso, pero murió en la cruz, sangrando, lastimado, en una violencia tremenda. Y ahí tenemos que comprender la misericordia de Dios y su coherencia absoluta. ¿Qué le dijo Dios a los hebreos? Misericordia quiero, no sacrificios. Detesto sus holocaustos. Detesto que maten. No, no me gusta, no lo quiero, no lo pedí nunca. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Jesús, que es Dios, que es coherente con Él mismo, obviamente, dice, yo no quiero, no voy a matar a nadie para darlo en sacrificio, para rescatar a la humanidad. Me voy a dar a mí mismo. Yo voy a morir. Yo voy a ser el Cordero de Dios. Yo voy a sufrir esa barbaridad, esa locura del sacrificio, de matar un animal al cohete, de derramar sangre al cohete, inútilmente, ¿no es cierto? Por eso vemos en Egipto cuando Moisés hace las plagas, ¿no? O en el Apocalipsis que se habla de que la sangre llega hasta el borde de la boca de los caballos, como diciendo una locura, mares de mar, de mar de sangre derramada al cohete inútilmente, una violencia no sin sentido, ¿no es cierto? Sangre de animales y de personas, ¿eh? De animales y de personas. Entonces acá Jesús nos muestra que en su infinita misericordia Dios, Él no va a derramar sangre de animales creados por Él, que Él los ama. ¿Por qué los mataría? Se da Él en sacrificio. Él es el Cordero de Dios que paga un rescate al Satán, al enemigo, en unas normas que acordaron en algún momento, quién sabe cuándo, ¿no? Pero que no es un acuerdo de Dios, es un acuerdo de reglas puestas por el Satán en una administración que Dios le dio en algún momento y se las respeta. Pero Dios no quiso nunca que se hicieran sacrificios animales, ni sacrificios humanos. Eso es una locura instigada por el Satán. Dios no lo quiso nunca. Sigue sin quererlo, sigue sin desearlo, y no es algo que le interese, ¿no es cierto? La violencia es vencida por la buena nueva. Cuando vamos al Apocalipsis y se abren los sellos, que solo pueden ser abiertos por el Cordero degollado, ¿no? Jesús, en las revelaciones de Jesucristo, el primer jinete que sale, y dice el Apocalipsis, vencedor para seguir venciendo, es el jinete blanco, que es Jesús con el Evangelio, ¿no? Con una flecha que va hasta el fin del mundo. Vencedor para seguir venciendo. Ya está, ya nos contó el final y cómo termina la historia. Y detrás salen los jinetes vencidos, los que perdieron. ¿Y por qué esta imagen de jinetes? Simplemente porque para la persona de ese momento que entendía lo que era la caballería en la guerra, el jinete que venía a caballo era una imagen sencilla, nuevamente, de una verdad complicada. Una fuerza arrolladora que se lleva puesto todo por delante, aplasta, pisa, ¿no? El Evangelio, Jesús y el Evangelio es una fuerza arrolladora que no se puede detener, va a avanzar y va a llevar la buena nueva hasta el fin del mundo, pero no tiene violencia. La fuerza del Nuevo Testamento, la fuerza del cristianismo es incruenta, es paz y amor al prójimo, justamente porque los jinetes que salen detrás y que han sido vencidos por la buena nueva es el jinete rojo de la violencia, rojo de la sangre inútil derramada, el jinete negro de la economía opresiva con las balanzas cobrando todo carísimo. Si sabremos lo que es la economía opresiva y las cosas caras, ¿no? Todo el tiempo se oprime a la gente y al mundo con economías opresivas. Y es vencido por el Evangelio, porque la buena nueva de Dios es reparto de las riquezas, reparto de los bienes del mundo, reparto de los recursos naturales, reparto
de los ingresos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva en los primeros tiempos? Vendían sus posesiones, las ponían en un fondo común, vivían en comunidad, trabajaban juntos, vivían juntos, disfrutaban juntos, ¿no? Y el último jinete vencido es el de la muerte. La muerte segunda ha sido vencida. Por eso un jinete verde, el color de los cadáveres en descomposición, ¿no? La violencia, la muerte, la economía opresiva, vencidas por la buena nueva del cristianismo. El cristianismo es amor, bondad, reparto, distribución, solidaridad, ¿no? Es así de simple y así de sencillo, y por eso Dios utiliza imágenes sencillas que todos los conocemos: bodas, vino, agua, caballos, jinetes, ¿no? Para poder transmitirnos ideas muy complejas, ideas trascendentales, verdades trascendentales, ¿eh? Así que acá nos está mostrando que a través de la boda del Cordero con su iglesia, ¿no? con la entrega de la buena nueva, de la buena noticia de que Dios nos ha rescatado y nos ha dejado una puerta abierta y un camino para entrar al reino de los cielos, ¿no es cierto? Estamos en paz, deberíamos estar en paz y tranquilos, ¿no? Deberíamos estar en paz y tranquilos. En una fiesta, porque la boda es una fiesta, es un festejo, estamos alegres, ¿no? La alegría. Así que dice, así dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora, ¿no? O sea, viene lo mejor de la fiesta ahora, ¿no? Hemos pasado mal, la humanidad la ha pasado mal, y ahora viene el descanso en Jesús, la paz de la buena nueva, ¿no? Continúa, dice, así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales, dice Juan, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Pues él estaba con sus discípulos ahí, y los discípulos dijeron, ¡guau! ¿Qué pasó? Impresionante. Entonces, Jesús manifiesta su gloria, está transformando la materia, y para Juan, dice, comenzaron sus señales, sus signos, señales, justamente porque Jesús hace muestras del poder de Dios, ¿no? Él es Dios y está haciendo muestras del poder de Dios para que todos queden choqueados, fascinados y pensando, wow, ¿quién es este? ¿No? Continúa. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Bueno, vamos a analizar este tema, ¿no? Que ya lo hemos hablado 1.000.000 de veces. Bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos. ¿Jesús tenía hermanos? No, era hijo único. ¿Y por qué dice acá sus hermanos? Bueno, porque en hebreo no existe la palabra hermano, sino, no existe la palabra primo, primo segundo, primo primero, pariente cercano. Todos hermanos, son todos hermanos. Por eso Abraham dice que Lot era su hermano. Bueno, no era su hermano, era su sobrino. ¿Por qué dice que es hermano? Bueno, porque no había la palabra hermano. Entonces, cuando en la Biblia se trata de definir un parentesco así, muy cercano, se dice fulano, hijo de menganito, ¿no? Como para decir, mira, este y este eran hermanos. Fulano y fulano eran hijos de fulanito. Eran hermanos. Ahora, estos hermanos de Jesús son parientes cercanos, primos, ¿no? Que lo seguían, que iban con él a todos lados. ¿Por qué? Lo escuchaban Santiago, el hermano del Señor. Bueno, Santiago debe haber sido muy cercano a Jesús y entonces lo tenían más todavía como el hermano del Señor, primo. Y sus discípulos, que no se quedaron allí muchos días. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subía a Jerusalén. Bueno, Jesús, como buen judío, subía a Jerusalén en todas las Pascuas, ¿no? Él tuvo 30 y pico de Pascuas, desde chiquito hasta la última. En su vida
pública tuvo 3, ¿no es cierto? 3 Pascuas, pero había tenido Pascuas toda su vida porque era judío. Así que su familia iba al Pesaj, iban a Jerusalén, ¿no? Así que se acercaba a la Pascua de los judíos, dice Juan, y Jesús subía a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, los cambistas en sus puestos. Bueno, esto lo sabemos, ¿no es cierto? En el templo, en Jerusalén, hacían sacrificios. Entonces, para que la gente no fuera con el buey desde su casita en Jamaica hasta Jerusalén, se lo vendían ellos ahí. Acá tenemos bocha de bueyes, ovejas y palomas y te solucionamos el problema de venir con el animalito, te lo vendo yo acá. Y andá y hace tu sacrificio, ¿no? Y los cambistas cambiaban la plata acá tenemos plata de todos los colores para facilitar el movimiento, ¿no? Era un negocio impresionante, una industria del sacrificio, una cosa de loco. Dice, entonces Jesús, haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, parramó el dinero de los cambistas y les volcó la mesa, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará, ¿no? Los discípulos van atando los dichos de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Que para ellos es el único testamento, en realidad para ellos es la Torá, no hay otra cosa, el Nuevo Testamento todavía no lo tienen, así que ellos dicen, no, esto está escrito en los profetas, ¿no? Mirá, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? ¿No? Volvemos sobre las señales, ¿no? Mostrame, a ver, ¿quién sos vos? A ver, ¿quién sos? Mostrame que sos capaz, ¿no? Jesús le respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo, ¿no? El santuario de Dios es el santuario de su cuerpo, el santuario del Verbo encarnado. En el Apocalipsis el santuario es directamente Jesús. Ahí no hay santuario porque uno está con Dios, con Jesús. Lo vas a levantar en 3 días, le dicen. Estamos todos locos, no puede ser eso, me estás cargando, ¿no? Dicen los judíos, ¿de qué está hablando? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo y eso luego, ¿no? Dice, cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. O sea, vuelven a creer en la Escritura, dicen, mira vos, lo decía las Escrituras. Y Jesús lo había avisado, ¿no? Como dijeron, wow, le cayeron las fichas a los discípulos. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Creyeron muchos en su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Yeshua significa la salvación viene de Yahvé, Yahvé salva o la salud proviene de Yahvé, ¿no? La salud de Yahvé. Así que todos creyeron en su nombre, en que la salvación venía de Dios, de Yahvé, al ver las señales, los signos que Jesús realizaba. Pero Jesús, dice, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, porque él conocía lo que hay en el hombre, obviamente. Jesús es Dios, así que conocía a todos y cada uno perfectísimamente, porque Él es Dios, nos conoce a todos profundamente. Juan capítulo 3. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Vamos a ver un poquito. Nicodemo, magistrado judío, conocedor de la Torah, del Tanaj, conocedor de la ley y los profetas. Un tipo que sabía mucho. Fue donde Jesús de noche, porque tenía miedo, porque no quería que lo vieran, ¿no es cierto? En la oscuridad, en las sombras, ¿no?, de la noche, porque no saben, no conocen, tienen miedo, y le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, lo sabemos, ya nos dimos cuenta, ¿no? Porque nadie puede realizar las señales, los signos, ¿no?, estas cosas que vos estás mostrándonos, que tú realizas si Dios no está con vos, ¿no? Él dice, viniste de Dios y Dios está con vos. Él todavía no entiende que Él es Dios, pero dice, mirá, vos venís enviado por Dios, es un profeta, como Dios mandó a los profetas, venís de Dios. Y Dios está con vos, el Espíritu de Dios está con vos, ¿no? Él no comprende que Jesús es Dios, ¿no? Así que dice, Dios te mandó, Dios está con vos, y por eso vos tenés esta capacidad de hacer estas cosas. Jesús le dice, en verdad te digo. En el griego dice amén, amén, ¿no? En verdad, amén. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nace de lo alto, el que no vuelve a nacer, el que no inicia una vida nueva como si recién encarnara, ¿no? El que no nace de vuelta de lo espiritual, del cielo, de lo que es divino, no va a poder ver la vida eterna, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios que se manifiesta ya en la tierra para luego terminar en la vida eterna. Pero para poder ver, para poder comprender, para poder entender, recordemos que ver en la Biblia tiene que ver con adquirir la conciencia, tomar conciencia, y se le abrieron los ojos, ¿no?, dice en Emaús o en el Edén, se le abrieron los ojos, entendieron, comprendieron. Así que el que no vuelva a nacer de lo celestial, de lo trascendental, no va a poder tener conciencia absoluta del reino de Dios, no va a poder comprender lo que está pasando. Dice el Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Hay forma? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Bueno, sí y no, o sea, no de la forma terrenal y carnal, sino de una forma trascendental, Por eso Jesús le dice, te digo, en verdad te digo, que el que no nazca de agua viva, ¿no?, de Él, y del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu, lo trascendental, no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? El que no vuelve a pasar por el agua viva, ¿no?, el que no vuelve a pasar en la salida del Mar Rojo, en el cruce del Jordán, ¿no?, el que no vuelve a pasar por la circuncisión de los judíos, el bautismo cristiano, el que no vuelve a pasar por el conocimiento de Jesús, el que no vuelve a pasar por el agua viva que Jesús desparrama y entrega a toda la humanidad y llega hasta el confín del mundo, y lo entiende, lo comprende. Pero cuando Jesús muere en la cruz, el agua viva se ha desparramado por todo el mundo, ¿no?, porque Él salva a todos, a toda la humanidad, ¿no? Dice, el que no nazca del agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque falta todavía un momento que ha de ocurrir, ¿no?, la pasión de Cristo. Lo nacido de la carne es carne, vida terrenal, cuerpo terrenal, vida terrenal, polvo al polvo, ciencia de la ciencia, no pasa nada. Pero lo nacido del espíritu es espíritu, y el hombre tiene ambas cosas, ¿no? Tiene lo terrenal y lo espiritual, el alma, el Espíritu de Dios que hace que la materia inerte cobre vida y sea un viviente, ¿no?
esa alma, ese espíritu, ese alma de Dios, que es el reducto último de la individualidad, va con Dios. Cuando el cuerpo muere, el alma va con Dios. Lo vemos en el Apocalipsis, lo vemos en las narraciones de Jesús, el rico, Lázaro, ¿no? Serán como ángeles, dice Dios, ¿no? Jesús. Entonces, el alma va con Dios. Lo nacido del Espíritu, lo transformado en nuevo por Jesús, por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene tanto del Padre como del Hijo, el Espíritu Santo, hace, ¿no es cierto?, que haya un nuevo nacimiento. No te asombres, le dice Jesús, que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto, tenés que cambiar, convertirte, ser nuevo. El viento, el ruaj, ¿no?, sopla donde quiere, el ruaj HaKodesh, el ruaj de santidad, el espíritu de santidad, el Espíritu Santo, el ruaj HaKadosh, el ruaj HaKodesh. Sopla donde quiere, ¿no?, porque es Dios. Y oyes su voz, porque vos te das cuenta que el Espíritu Santo está, pero no sabes de dónde viene y de dónde va, porque es Dios. Así es todo el que nace del Espíritu, ¿no? Adquiere un conocimiento, una nueva realidad trascendental, ¿no? Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, ¿no? Tú eres un maestro, tú eres un rabí en Israel. A ver, Nicodemo, ¿para qué estudiaste? ¿Para qué leíste? ¿No? Y no sabes estas cosas. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. A ver, Nicodemo, te has pasado leyendo el Tanaj y no entendiste nada. Es lógico que Nicodemo no haya entendido nada, porque el Tanaj se entiende solo si tenés en la mano el Nuevo Testamento. Sin los evangelios, sin el Apocalipsis y las cartas, pero yo creo que más que nada el Apocalipsis, está muy difícil de entender el Tanaj, el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un bosquejo, una sombra, y no sabemos qué es lo que está dando sombra en la pared. Hasta que vemos el Nuevo Testamento a Jesús, vemos el Apocalipsis, y ahí entendemos un montón de sombras que veíamos en el Antiguo Testamento y no sabíamos qué era lo que lo producía. Siempre pienso en esto en la menorá, ¿no? La menorá. Hagan una menorá, hagan un candelabro, pónganlo, sí, genial. ¿Y qué onda con la menorá? ¿No? O sea, está muy lindo, sí, hermoso, genial. Pero, ¿qué? En el Apocalipsis vemos las 7 iglesias, las 7 fuegos, las 7 lámparas, la menorá. Las iglesias de Cristo, ¿no? Las iglesias de Cristo, la comunidad de Cristo, toda la comunidad de los cristianos, las 7, ¿no? Como todas, el 7, un número completo, ¿no? O sea, todas las 7, aquella menorá que decíamos, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿para qué? Bueno, ahí está, en el Apocalipsis. El Arca de la Alianza. ¿Qué onda con el Arca de la Alianza? ¿No? O sea, hago una caja, meto las cosas adentro, sí, está bien, muy bien, no, así no las perdemos, está todo prolijo, está todo perfecto, cosas sagradas, genial, fantástico. Bueno, ¿y qué onda? Lo lleva David, va con el arca y se la revolea, se la tira al enemigo y la pierde, porque el Arca de la Alianza no era mágica. Él pensó que era mágica, pero el Arca de la Alianza no era mágica, era una prefiguración de María, y dentro de María, Jesús. Cuando llega María y dentro de María en su vientre está Jesús, el Arca de la Alianza cobra sentido, ¿no es cierto? Y allá está todo,
David saltando delante del arca de la alianza, ahí está Juan el Bautista saltando delante del vientre de María, viendo dentro de María a Jesús, ¿no? Y está saltando David, Juan el Bautista, delante del arca de la alianza. Los 3 meses que María se queda con su pariente, ¿no? Los 3 meses que el arca queda trabada. Sin el Nuevo Testamento, sin Jesús, ¿qué vamos a entender del Antiguo? Imposible, ¿no es cierto? Imposible. El pan incruento, el vino, la sangre de Dios, el Génesis, o sea, hay que ir y venir, vamos y venimos, atravesamos el desierto, vemos el pan de la presencia, hasta que Jesús nos llega y dice, este es mi cuerpo. Decimos, ¿para qué le dieron el maná a los judíos? Que lo único que querían comer era carne, o sea, los hebreos. Los hebreos querían comer carne, querían asadito, o sea, ¿de qué maná? ¿De qué me estás hablando? No, tiene que pasar, ¿no? Las fiestas del pesaje. ¿Y qué tiene que ver con esto, ¿no? ¿Y por qué tengo que pintar el dintel con la sangre del cordero? ¿Por qué la sangre del cordero me protege del enemigo que viene a matarme, ¿no? Y se los lleva puestos el ángel exterminador se lleva a los primogénitos de los egipcios y de los animales de los egipcios, ¿no? Que habían hecho masacres tremendas. La sangre del Cordero de Dios, ¿no? Protege y da rescate a toda la humanidad. Pero es sangre no, es vino, porque Él lo dice claramente, esta es mi sangre. Vino, jugo de uvas. No hay crueldad, no hay violencia, ¿no? No hay violencia. Todos decimos, no, pero Jesús murió en la cruz y su sangre. No. Jesús lo dice claramente, su sangre es incruenta, su sangre es vino, jugo de uvas. Si no se hubiera abierto las venas, hubiera volcado su sangre en un vaso. Él dice, esta es mi sangre, vino. Este es mi cuerpo, no se cortó un pedazo y lo tiró ahí. No, pan y vino, absolutamente incruentos. La paz esté con ustedes. Seguimos, veamos un poquito. Dice, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Nosotros, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Damos testimonio de lo que hemos visto porque lo vemos, porque lo vivimos, porque nosotros somos Dios. Pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio, le dice, ¿no? A los hebreos, a los judíos. Si al deciros cosas de la tierra, lo terrenal, no creen, ¿cómo vas a creer si te digo cosas celestiales, del cielo? Nadie ha subido al reino de los... Subir es una metáfora, no se sube a ningún lado ni se baja a ningún lado. El reino de los cielos es una realidad trascendental que está en una, podríamos decir hoy en esta época en la que vivimos, que tenemos esta idea avanzada de dimensiones, podríamos decir que el reino de los cielos, la vida eterna, el reino celestial está en otra dimensión. No significa que ni subamos, ni bajemos, ni vayamos a ningún lado. Subir tiene que ver con una espiritualidad cada vez mejor, bajar es con perder espiritual e ir a situaciones bajas, ¿no es cierto? Pero que ni sube ni baja. Es un tema de dimensiones y situaciones. El infierno es una situación del alma, ¿no es cierto?, en la cual el alma sufrimos tremendamente por las macanas hechas. No vamos a ningún infierno, no hay bajar a ningún lado, el infierno está bajo tierra, esas cosas son todas pavadas. Simplemente porque el hombre se para sobre la superficie de la tierra y dice, la lava volcánica brota del piso, rojo, fuego, quema, el infierno está bajo tierra. Y arriba están las estrellas, la luz, el sol, el reino celestial está arriba, subo, bajo, pero otra vez. Cosas sencillas para transmitir realidades trascendentales. Entonces dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, el descendiente de Adán, ¿no? El judío, yo, dice Jesús, yo, el Hijo del Hombre. Él no dice yo, él dice el Hijo de Adán, el descendiente de Adán, el judío. ¿Por qué? Porque uno de los roles de la divinidad en la historia de salvación es ser
judío, descendiente de Adán y de la tribu de Judá, ¿no? Un hijo de David, el hijo del hombre, ¿no? El profeta diría, y vi a un hijo del hombre venir en las nubes del cielo, un hijo del hombre. ¿Por qué un hijo de hombre y no un humano, un tipo que parecía humano? ¿No? No, hijo de hombre. ¿Por qué? Esto, ¿no? El rol de la divinidad en la historia de la salvación, uno de ellos es ser judío, ¿no? O sea, de la tribu de Judá, descendiente de Adán. Pero Adán y Eva no son los primeros de la humanidad. Bueno, no. Adán y Eva simplemente son los primeros del pueblo hebreo. ¿Cómo? No. ¿Adán y Eva son los primeros de la humanidad? Pues no. Adán y Eva son los primeros del pueblo hebreo. Afuera del Edén hay una humanidad en el momento en que Dios crea al pueblo hebreo, inicia el pueblo hebreo con Adán y Eva. Pero ¿y por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Bueno, lo dice la geógrafa, pero nadie quiere escuchar. O sea, por lo general no se escucha. Uno lee, lo pasa como alambre caído cuando lee el relato del Edén, ¿no? El hagiógrafo dice, este río se llamaba así, asá, pasaba por este país de Cus, de Asur, el oro de este país es fino, el onis, las piedras preciosas de allá son caras. O sea, primero, para que los ríos tengan nombre, alguien los tiene que haber nombrado, y Adán no había nombrado nada. Pasa por los países aquel, el otro. ¿Qué países? Si el único que existía, se supone, es Adán y Eva. ¿De qué países me estás hablando? O sea, ¿cómo pasa por el país de Cus, el país de Asur? No, para que haya países tiene que haber gente, y se supone que Adán y Eva eran los primeros. Entonces, ¿me estás diciendo que los ríos tenían nombre porque alguien los había nombrado y que pasaba por países porque ya vivía gente sobre esos ríos? Y que de esos países había metales preciosos que no eran necesarios para la supervivencia, sino para la ostentación. O sea que hay cultura y que ya había gente que podía dedicarse a hacer ostentación y lujo y no solo sobrevivir. O sea, estamos en una etapa avanzada de la historia de la humanidad. No estamos en las cavernas, ni somos el bicho que acaba de salir del agua para empezar a caminar sobre la tierra. No somos un mamífero de la era allá, ¿no? Somos un bicho ya cultural avanzado y que está haciendo todo tipo de macanas. Exactamente. Entonces, cuando Caín sale, vamos al final del tema del Edén, cuando Caín sale y se casa con la mujer, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Bueno, de la gente que estaba fuera del Edén, que estaban haciendo una ciudad, la ciudad de Nod. Bueno, el angiógrafo lo dice, lo que pasa es que muchas veces no se lee. Bueno, leamos otra vez y reparemos en los detalles. Entonces, ¿por qué Dios hace el Edén? ¿Cuál es el sentido? Si ya había humanidad afuera, si no era necesario iniciar la creación del hombre, si el hombre había sido creado en el primer relato de los 7 días, ¿no? Cuando Dios hace un relato de la creación con un sentido que, si se analiza tranquilo, ¿no?, coincide con el relato de la ciencia, aunque me digan, no, pero ¿cómo el sol aparece en el 4.º día? No, el sol aparece en el primer día, cuando la luz aparece, ya el sol ya estaba. ¿Y por qué se ve recién el 4.? Bueno, porque la ciencia nos dice que hasta ese 4.º día en que el observador del Génesis está relatando, recién en ese momento la atmósfera hubiera estado pura y transparente para poder ver el cielo. Y veo el sol y la luna y pienso yo que soy el observador que está parado sobre la superficie de la tierra narrando la visión del Génesis. Creo que es en ese momento que Dios lo creó. Pero la luz había aparecido en el primer momento, o sea que el sol ya existía desde antes y yo no lo había visto. Bien, vamos a ver un poquito. Entonces, dice, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, el descendiente directo de Adán. Bueno, por eso dice, engendró a engendró a aquel, engendró al otro, para que veamos la línea directa de Adán hasta Jesús. Para que todo el que crea por él
que crea, tenga por él vida eterna, para que todo el que crea tenga por él, por el Hijo del Hombre, por Jesús, por Yeshua, por el rol de la divinidad en la historia de la salvación, el Verbo encarnado, adquiera el reino de los cielos, la vida eterna, la tierra prometida, ¿no? Porque la tierra prometida para el pueblo hebreo es metáfora del reino de los cielos y la vida eterna, ¿no? Los rescata Dios de Egipto, donde estaban encadenados al mal, ¿no? Por el enemigo, los rescata de allí, los saca a un desierto de peregrinación, introspección, donde se convierten y adquieren una espiritualidad avanzada, lo cual les permite entrar a la tierra prometida, el reino del cielo, la vida eterna. Y en el desierto quedan atrás todas las espiritualidades extrañas, raras, malas, ¿no? La idolatría, el politeísmo, eso tiene que quedar tirado en el desierto de la introspección, de la penitencia, de la vida, para llegar limpios de esas cosas a la vida eterna, a la tierra prometida. Porque Dios dice, no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿No es maravilloso? Esto es maravilloso. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo y condenarlo y mandarlos a todos al muere, no, sino para que el mundo se salve por él. Muchas veces escuchamos que muchos son condenatorios, no, porque viene todos al infierno, todos pecadores, todos se van a salvar 3, 4, 2, 1 y el resto todos al infierno. Y acá Jesús nos está diciendo, no, no es así. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, y ese juzgar al mundo tiene que ver con condenar, sino para que el mundo se salve por él. Aquel mundo del cual siempre se habla como la mundanidad, como lo peor de lo peor. Las pasionalidades, la violencia, ¿no? El mundo. Sin embargo, viene para rescatar al mundo y que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, ¿no? Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios, ¿no? Acá Jesús hace un discurso extremo, ¿no? Un discurso extremo que puede malinterpretarse, pero uno tiene que comprender, y cuando lee la Biblia, entender el formato en el cual tiene un contexto, ¿no? El apóstol Pablo utiliza muchas veces este tipo de discurso extremo, ¿no? Por uno el pecado entró en el mundo y por uno el mundo ha sido, ¿no? Son discursos extremos, ¿no? El que cree en él, el que cree en Yeshua, el que cree en Dios, el que cree que la salvación viene de Yahvé, el que cree en la encarnación del Verbo, no es juzgado, no es juzgado. Bueno, acá tiene que ver con un montón de temas, ¿no? El que cree que Dios ha venido a rescatar a la humanidad, el que cree que Dios tiene misericordia y amor, debe obrar en consecuencia, debe hacer lo mismo que hace Dios como modelo, ¿no? Y obrar de la misma manera, obrar con misericordia, con amor, hasta dar la vida por el prójimo, ¿no? Obviamente no va a ser juzgado, no va a ser condenado, porque en realidad ese juicio tiene que ver con la condenación, aquel que ama al prójimo y hace todo lo posible por él. El que no cree, aquel que se aleja, que no le importa, que sabiendo no le interesa y se niega a hacer lo bueno, a amar al prójimo, a amar a Dios, bueno, él se ha condenado, ¿no es cierto? Ya está juzgado, ya se condenó, porque él se condenó porque así lo quiso, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este Hijo único, recordemos, que tiene que ver con un título, ¿no es cierto? Será llamado Hijo de Dios, le dijo el ángel a María, será llamado el Hijo de Dios. Bueno, él dice, el Hijo único de Dios, no hay muchos hijos, es uno solo, ¿no? Él, el Hijo único de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos está mostrando otra vez a través de imágenes sencillas y conocidas, todos somos hijos, si no, no estaríamos encarnados, todos tenemos padres,
¿no? Buenos, malos, lo que sea, pero todos sabemos que es un padre y todos sabemos lo que es ser hijo. Entonces, Jesús, Dios usa estas imágenes súper sencillas para comprender una jerarquía divina. Bueno, el Padre es el que manda, el Hijo el que hace la voluntad del Padre, y el Padre envía al Hijo. Sencillo, no hay que complicarse mucho la vida, ¿no es cierto? Y el nombre tiene que ver con, bueno, volvé a leer el nombre y apiolate. O sea, ¿qué dice? ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Por qué? Porque en arameo Yeshua se decía Yeshu, en el castellano Jesús, pero en el original es Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? La salvación viene de Yahvé. Yahvé salva. Dios viene a salvarnos, a rescatarnos, a darnos la salud a los enfermos. Yo vengo por los enfermos, dice Jesús. Los sanos están sanos, no me necesitan. Me necesitan los enfermos para que el mundo se salve por él. Genial. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nuevamente Jesús hace continúa este discurso extremo, ¿no? Entonces uno debe decir, bueno, si vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, entonces estamos todos fritos, estamos todos perdidos y Dios vino al cohete. Bueno, no vino al cohete, o sea, vino a rescatar a todos. Entonces, los hombres amaron más las tinieblas que la luz es una metáfora, porque sus obras eran malas, ¿no? Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras, dice. Pero el que obra la verdad ve a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Bueno, como vemos, esto que les decía, son discursos extremos, dice, ¿no? Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Sin embargo, al final dice, pero el que obra la verdad va a la luz. Entonces hay quienes ven la luz y obran en consecuencia, ¿no? Recordemos esto, todo tiene un sentido, un motivo, una forma, un formato, que hay que tener presente para no meter la pata. Entonces, el que obra la verdad va a la luz, ¿no? Vos te identificás con Dios, te interesa lo que dice Dios, querés ser bueno, querés amar al prójimo, obrar correctamente como Dios enseñó, como Jesús enseñó, y vas a Dios, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios, porque cuando te enfrentás a la luz de Dios, al amor infinito, cualquier tontería que uno hizo parece una barbaridad, ¿no? Dice, ¿no? Sean censuradas sus obras. Eso es lo que ocurre cuando uno muere y va con Dios y cualquier tontería que haya hecho parece una barbaridad. Ni hablar de temas graves. Y ahí uno entra en un infierno personal, ¿no? La culpa, el entendimiento de lo hecho, lo mal hecho y el pedido de por favor perdóname, ¿no? Continúa. Después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea y allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Entonces vemos que Jesús iba con sus discípulos y, según dicen, bautizaba sus discípulos, y bautizaban a la gente. El bautismo ya de Jesús es bautismo con el Espíritu Santo. Juan bautiza con agua, ¿no? Con aquel bautismo que tiene que ver con el lavaje ritual de los judíos, ¿no? Que era esa agua que tenían en las vasijas en las bodas de Caná. Esa agua. Jesús ya bautiza con el Espíritu Santo, Todavía Juan no había sido metido en la cárcel, nos aclara. Juan Bautista no había sido aún metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío acerca de la purificación. Fueron, pues, donde Juan y le dijeron: Rabí, el que está contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando, y todos se van a él. Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo,
sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanecerá sobre él. Todo un discurso extremadamente teológico, ¿no? de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, volvamos. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, ¿no? Porque estaban haciendo un bautismo de purificación del cuerpo, ¿no? Ese era el bautismo de Juan el Bautista. Fueron pues donde Juan y le dijeron: Rabí, maestro, ¿no? El que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús, aquel de quien diste testimonio, ¿no? Porque él había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dicen: mira, está bautizando y todos se van con él, como diciéndole: che, ¿y vos lo dejaste? ¿Cómo puede ser? Mira, se están yendo con él y vos, ¿qué onda? Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. O sea, Juan le está diciendo: mira, si él está bautizando es porque puede y porque Dios le ha permitido hacerlo, ¿no? Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías, ¿no? Yo no soy el Cristo, le está diciendo Juan el Bautista, sino que he sido enviado delante de él. Dios me envió para ir delante del Mesías, indicando, ahí viene, es él, ¿no? Es para hacer una flecha que prende y apaga y señala: este es, yo les muestro, este es, ¿no? El trabajo de Juan el Bautista. El que tiene a la novia es el novio, Jesús, ¿no? Pero el amigo del novio, Juan el Bautista, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. O sea, Juan el Bautista está diciendo: miren, el novio es Jesús, el que viene a la boda, ¿no? La imagen otra vez, ¿no? La boda de Dios con su iglesia, con su humanidad, con el pueblo hebreo, con toda la humanidad, ¿no? Con la iglesia cristiana, con toda la humanidad, las bodas del Cordero, ¿no? Es preciso, dice, que él crezca para que tome su lugar perfecto y no haya confusiones, y que yo desaparezca, dice Juan el Bautista. Yo tengo que ir menguando, bajando, porque mi trabajo de enviar a la gente a él va a ir perdiendo sentido a medida que él vaya siéndose cada vez más conocido, ¿no? El que viene de arriba está por encima de todos, Jesús, Dios. El que es de la tierra, dice Juan el Bautista, yo que soy de la tierra, habla de la tierra, y el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, él, y su testimonio nadie lo acepta. Por otro lado, también se refiere a sí mismo, Juan el Bautista: a mí me mandaron, Dios me mandó y me dijo, y yo estoy dando testimonio, estoy diciendo, hagan lo que yo les digo, vayan con él, ¿no? Dice: el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, ¿no? El que entiende, comprende, el que acepta el testimonio de Dios, está diciendo: miren, yo creo en Dios, comprendo, mis ojos se han visto y aseguro que Dios es cierto. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida, Jesús, ¿no? Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu Santo sin medida para todos. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. De nuevo, la imagen sencilla, ¿no? El Padre, Dios, ama a su Hijo en su rol de la divinidad en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación. El Padre, Dios, el Verbo, la palabra de Dios por la cual todo ha sido manifestado, que al encarnar terrenalmente en la historia de la salvación,
toma este título de hijo para que uno entienda la jerarquía en la divinidad y poder comprender de manera sencilla realidades trascendentales muy complejas. Ha puesto todo en su mano, obviamente. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que manifiesta, sostiene y desmanifiesta al final. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanecerá sobre él. Permanece sobre él, permanece sobre él, ¿no? En un presente continuo, permanente, eterno, ¿no? El Satán no le importa nada, ¿no? Entonces la ira de Dios, la cólera de Dios permanece sobre el Satán y sus legiones porque no les importa nada, ¿no? De eso es el que cree en el Hijo, el que cree en Jesús, en Dios, que Dios trae la salvación, tiene vida eterna. Va a pasar por la puerta abierta que ve Juan en el Apocalipsis en el cielo. Vi una puerta abierta que nadie puede cerrar, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía Jesús, ¿no? Entrar a la vida eterna, al reino de los cielos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lindo, ¿no? Juan es muy profundo y da para mucho al leerlo. Muy bien, muy lindo. Espero que tengan un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.